Hola, muy buenas tardes a todos y a todas allá en casa. Bienvenidos nuevamente a este espacio de Tertulias UAU y el día de hoy estamos con dos invitadas súper especiales porque es el último programa que tendremos en el primer semestre del año 2023 y por ello pues hemos invitado a Carolina Vanegas y a Diana Sofía Ruiz, psicóloga y practicante de psicología del Departamento de Desarrollo Humano, para abordar un tema que tal vez hemos venido trabajando en los diferentes espacios del área del desarrollo psicosocial en la universidad a través de metamorfosis, tertulias, la belleza de las cicatrices, centro de escucha y demás, el cual es este tema como tan genérico y general de la salud mental. Así que bienvenidas, chicas, a este espacio. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal todo? Bien. Muy bien. Sí. Todo Bueno. muy bien, sí. Todo muy bien. Entonces vamos a iniciar hablando un poco de todo aquello que compete y tiene que ver con lo de la salud mental. Porque antes de eso les quisiera también explicar un poco el por qué se escoge el tema de salud mental para hablar el día de hoy. Okay. Y es que, como les decía al inicio, todo el semestre, desde enero hasta ahorita, hasta junio, hemos venido abordando diferentes temas, diferentes espacios, en donde abordamos la salud mental, física y reproductiva a través de la promoción y la prevención con los estudiantes y toda la comunidad autónoma, pero creo que sería importante hacer como recoger un poco la información y también hablar un poco de qué está pasando en la salud mental de los estudiantes universitarios, de los estudiantes autónomos, que estamos viendo, que hemos podido analizar, pero sobre todo qué hemos estado haciendo también para abordar todo lo que tiene que ver con la salud mental. Así que, Caro, contanos un poco, ¿cómo estás viendo o cómo viste más bien durante este semestre todo lo que tiene que ver con la salud mental al interior de la universidad? Dale, Juan, mil gracias. Muchas gracias por la invitación el día de hoy. Y pues respecto como al proceso que desarrollamos durante este semestre, observé que hay muchos jóvenes universitarios que han como también iniciado a moverse mucho acerca de esto de pensarse qué significa la salud mental. Y en ese proceso como de revisar esa salud mental, creo que se han permitido acudir a los diferentes espacios que desarrollamos a través del Departamento de Desarrollo Humano, en conjunto pues todo el equipo, respecto a espacios de taller psicosocial, espacios de diálogo, dinámicas que nos permiten hablar, mantenernos activos, permitir abordar también como conflictos que podemos estar viviendo no solo en términos de lo académico, sino también quizá en lo emocional, lo familiar, lo social y en ocasiones también, por ejemplo, de pareja. Entonces, podría decir que haría un buen balance este semestre donde, pues bueno, aperturamos también como las posibilidades de pensarnos que la salud mental es algo que debemos trabajar de manera constante en nuestra vida. Exactamente, gracias, Caro. ¿Y Diana? Pues yo he visto que, por ejemplo, acá en la universidad se ofrece atelier, que es a través del arte, metamorfosis, que es a través del habla, también está sexonomía, que es hablar de la sexualidad, es decir, hay muchas formas en las cuales uno puede ver la salud mental. Sin embargo, hay algo que siempre es en común, ¿no? Y es que primero tiene que ser un trabajo diario. En una semana sí, la otra no, eso no funciona, tiene que ser constante. Total. Y otro aspecto es que tiene que empezar con el autoestima y con el trabajo consigo mismo. Si no hay trabajo consigo mismo, no funciona. O sea, eso tiene que empezar de darse cuenta, de concientizarse y empezar a ver que hay cosas que hay que cambiar. Súper. Bueno, también otra pregunta interesante sería, por ejemplo, para Diana, es que igual está aquí como practicante, pero igual sigue siendo estudiante de 10º semestre en la Javeriana, es cómo percibís a tus pares, a los propios estudiantes cuando los atendés en atelier, los atendés también en metamorfosis, cuando de alguna manera u otra has podido estar en espacios de escucha o has podido estar también en espacios de atención, de contención emocional, es cómo lees a los estudiantes en este momento. Es interesante porque muchos tienen mi edad o puede que tengan más edad que yo, ¿no? Y primero me gusta bastante que son estudiantes, al menos los que yo he tenido contacto, tienen la curiosidad y tienen esa motivación por cambiar, por aprender, por conocer, y no importa que yo tenga la misma edad de ellos, igual escuchan y como que están a la apertura de que yo les pueda dar algo, ofrecer algo que ellos necesitaran en el momento.
Sí, es interesante también como que cada uno de los estudiantes tiene una personalidad muy marcada. Tal vez yo digo, wow, yo me podría, es como que esta persona me caería muy bien, yo podría ser muy amiga de esta persona, pero no, yo estoy en mi rol de psicóloga. Entonces, Ok. como que es otro tipo de vínculos y es interesante haberlo tenido que trabajar aquí en la universidad. Súper, qué chévere eso. Y es Buenísimo. muy curioso porque, claro, trabajas con pares, con otros estudiantes y es ver la realidad del otro lado. Sí. Tal vez una realidad que muchas veces, que creo que es algo que nos pasa mucho también como psicólogos y es ver la realidad propia en otros cuerpos. Entonces es escuchar a la persona que está hablando tal vez de lo propio o de lo mismo que estás pasando en este momento y es saber diferenciar un poco eso y es toda una experiencia, creo yo que es la palabra correcta. Pero bueno, qué chévere ese comentario. Para Caro también creo que una pregunta interesante es cómo leer a los estudiantes ahora. O sea, cuáles son los principales temas que se abordan y cómo es la realidad en este momento a nivel de la emocionalidad de cada uno de estos estudiantes autónomos. Ok, yo creería que leer a los estudiantes es situarnos en el lugar de persona. Creo que definitivamente no importa el curso de vida que estemos atravesando, siempre las cuestiones personales tienen que ver con muchas dinámicas alrededor de con quién nos relacionamos, los vínculos que tenemos, las elecciones que hacemos, las decisiones que tomamos, respecto a nuestra propia vida. Entonces, creo que el punto de acercamiento, por lo menos desde mi lugar como psicóloga en la universidad, es tomar ese lugar de persona, ¿sí? Y en ese ejercicio también, bueno, me he encontrado este semestre, cada semestre trae como unas dinámicas muy diferentes, pero este semestre me he topado en la universidad con abordajes relacionados mucho con la ansiedad, por ejemplo, la depresión, ¿cierto? Con aquellas sensaciones, rasgos, episodios, situaciones que de alguna manera lleva a los jóvenes a pensarse qué está pasando conmigo, ¿sí? Hemos abordado muchas temáticas alrededor de las relaciones de pareja, respecto a las tomas de decisiones también en cuanto a las formas o esas formas o esos modos de amar, ¿verdad? Y otro elemento es alrededor, por ejemplo, de la sexualidad, ¿sí? Entonces, son temáticas o abordajes, más que temáticas, abordajes que de alguna manera nos invita a pensarnos en esa particularidad de cada persona, cómo vive y experimenta y significa también eso que le está pasando de manera personal, pero también cómo esas particularidades empiezan a tomar de alguna manera un efecto también o una lectura que nos permite mirarlo desde lo colectivo. Entonces, creo que esas miradas, pues como equipo psicosocial, hemos podido abordarlos desde los diferentes espacios que tenemos de taller, de intervención, de espacios de diálogo con los jóvenes, donde pues nos permitimos también como entrar en esas realidades que nos plantean ellos, ¿sí? Porque esto no va desde lo que teóricamente nosotros podamos saber o manejar en torno a la profesión, sino desde las realidades, como construimos esto que se llama también como el ejercicio del apoyo psicosocial o el espacio de escucha psicológica. Sí, total, y creo que igual sigue siendo un reto cada 6 meses y al final del día cada 12 meses, cuando nos encontramos con desafíos nuevos que creo que igual se siguen preservando, ¿no? En los semestres, que son como los temas generales. Entonces siempre como que abordamos temas relacionados a ansiedad, depresión, gestión emocional, el tema de la pareja, que es el tema pues que constantemente abordamos con los estudiantes, dinámicas familiares, dinámicas académicas, dinámicas sociales. Todo el tema de género. Todo el tema de género y la diversidad. Entonces creo que, aunque se repiten semestralmente como estos mismos topics a nivel general con las personas, con los estudiantes, siempre encontramos mucha subjetividad con cada uno de los estudiantes, Total. Que era un poco lo que nos decía ahorita Diana. Total. Y creo que eso es lo interesante. Y lo que también rescato mucho de lo que hemos hablado hasta este momento es sobre todo la responsabilidad que tienen cada uno de ustedes, que nos están viendo y nos están escuchando, con pensarse en la salud mental, es decir, cómo estamos abordando la salud mental, cómo yo identifico mi salud mental,
qué rasgos estoy identificando, cómo estoy sintiendo mis emociones. ¿Se sienten lineales, se sienten un poco planas o por el contrario? Exacto, o las estoy sintiendo o las estoy atrapando, mejor dicho, porque no quiero sentir nada o siento una montaña rusa interna todo el tiempo. Porque dependiendo de la respuesta, creo que también sería interesante preguntar o preguntarles es qué están haciendo ustedes para la salud mental, qué estamos haciendo también nosotros para la salud mental. Sí, pues por ejemplo, algo chévere que he visto, pues de esas subjetividades que no a todos nos funcionan lo mismo. No a todos nos funciona lo mismo e igualmente es como tener esa empatía. Exacto. Como para reconocer que primero empezar a trabajar y listo, sí, no todo el mundo es fundamental ir a terapia psicológica, es un espacio en donde uno se conoce, donde es un espacio para verte como en un espejo, en tu reflejo, pero no a todo el mundo le puede funcionar Sí, hay muchas maneras, acá están estos espacios, pero hay podcast, está el ejercicio, está conversar con amigos, ir a, yo no sé, experimentar con el arte, o sea, hay tantas maneras de hacerlo y quedarse solo con una, hemos visto que no es la solución. Hay que buscar muchas maneras, hay que estar constantemente cambiando porque igual en el desarrollo, pues la Diana de antes de entrar no es la que es ahora, ¿no? Como que uno va cambiando mucho y así mismo van cambiando los gustos y va cambiando la forma en que uno actúa. Entonces no nos podemos quedar siempre con lo mismo, pues ya no nos va a funcionar. Total, al final del día somos seres en cambio y somos seres en movimiento y eso es esencial, conocerse también a uno mismo y reconocerse aún incluso en esos momentos tan complejos emocionalmente hablando. Y creo que también como psicólogos nos quitamos esa etiqueta de ser psicólogos y somos seres humanos comunes y corrientes y también reconocemos eso como el estar bien, pero el también estar no tan bien, que igual es muy necesario para lo que somos. Y es como pensarse también de manera personal, cada uno, cada una, hacer el ejercicio también de revisar como cuáles son esos recursos o eso con lo que contamos que nos puede ayudar definitivamente para abordar esto del bienestar, ¿no? Del bienestar propio. Entonces, creo que ahí es importante pensarse esas dinámicas de recursos personales. Válidas todas, hay muchas, hay infinitas. Muchas. Entonces, creo que es validarlas y ponerlas en función. Y preguntarles cuál le calza a uno, ¿no? ¿Cuál de todas las opciones que hay es la que me sirve? Porque no todo nos sirve a todos, ojalá. Bueno, ¿y cómo identificar que uno tiene problemas en salud mental? Es una muy buena pregunta. Yo creo que ser consciente, yo creo que la conciencia de lo que nos pasa y de lo que sentimos es algo esencial, porque cuando uno se reconoce y cuando es capaz de reconocerse incluso en algo no tan bueno, cuando llevo varios días, cuando no me siento muy bien, cuando ya empiezo a perder un poco la desmotivación, cuando me cuesta un poco incluso hacer lo que cotidianamente hago, levantarme, bañarme, arreglarme, comer y demás, yo creo que es una red flag de algo está pasando, ¿cierto? También cómo pienso, valga la redundancia, cómo pienso mis pensamientos, cómo siento mis sentimientos también y qué tanto se siente al final del día. Yo creo que eso es una manera importantísima de uno también reconocerse cuando no se siente del todo bien. Claro, hay algo que a mí me gustaría compartir acá también como de una reflexión que hicimos en el espacio de Atelier con todos los jóvenes que participaron este semestre y llegamos a la conclusión de que en últimas no se trata de no tener conflictos o no tener problemas. Los vamos a tener, probablemente nos acompañan de manera diferente en la vida y se nos presentan de manera diferente. Salud mental es pensarse desde ese lugar consciente también, ¿qué hacer para abordar esas situaciones de la vida? ¿Sí? La capacidad que reconozco en mí de poder hacerle frente a eso que sucede. Entonces, allí también es esa salud mental. Si me siento que no estoy en capacidad de hacerle frente, creo que eso es un buen mensaje de, hey, ponle atención, algo puede estar sucediendo y no porque sea malo, ¿sí? Tratemos de no situar las cosas entre lo bueno y lo malo, sino simplemente es un aviso respecto a algo que pasa en mí. Entonces, y cuando algo pasa en mí, pues hay que ponernos atención. Creo que esa es la invitación. Yo añadiría ahí como que uno saber cuando hay una alarma es cuando empiezan a fallar las relaciones interpersonales, ¿no? Como que con nuestra pareja, nuestros amigos, nuestra familia, empieza a haber problemas, ya no estamos conectando, ya no nos gusta hacer lo que hacíamos antes o
nunca nos ha gustado y no lo sabíamos, ¿no? Ok, Como sí. también de estar en esa etiqueta, que también salud mental es salirse de esa etiqueta y reconocer y empezar a construir la propia. Sí, sí, sí. Totalmente. De Creo, acuerdo. bueno, son dos muy buenos consejos. Y creo yo que también para ir cerrando el espacio el día de hoy, chévere que también podamos dejar un comentario adicional cada uno de nosotros para quienes nos están escuchando. Entonces, les voy a dar un chance de pensarlo, Ok. entonces voy a arrancar un poco yo. Yo creo que Dilo. a través de todo lo que hemos hablado, lo que yo diría y me permitiría también como sugerir Sí. al público es algo muy específico y es permítanse llorar cuando sea necesario, en el momento que sea necesario y las veces que sean necesarias. Eso es una manera en como el cuerpo ala la cadenita y sale todo, básicamente. Entonces, permítase sentir, permítase expresar y si es de llorar, también permítase llorar en algún momento. Ok, yo ya tengo la mía. He Cuéntanos. notado con los estudiantes y como lo que viví durante el semestre, que muchos y muchas nos quedamos con las etiquetas del pasado. Es decir, ya han cambiado, ya se han transformado, han trabajado en sí mismos y siguen con esas etiquetas del pasado. Por ejemplo, voy a hablar de Dorita. Dorita es una persona extrovertida, es una persona inteligente, es una persona muy capaz. Sin embargo, me decía, no, yo soy tímida. Ella ya no es tímida, pero ella se quedó con esa etiqueta del pasado que ya no la tiene. Puede que tenga rasgos, pero ya no es esa misma persona, ya se ha transformado. Entonces es eso de como estarse actualizando y sí, cometemos errores y todos los vamos y todas Total. los vamos a cometer, pero la cosa es qué hacemos con eso, los trabajamos, los dejamos, nos culpamos toda la vida, ¿qué vamos a hacer con eso? Es como Ok. empezar a tener responsabilidad de quiénes somos en el momento presente. No, pero ustedes me bloquearon. Mentiras, no. Tenemos, permítase sentir, Sí. permítase vivir, Sí. permítase también aceptar los cambios. Y yo le sumaría allí también, permítase ser usted. Brutal. Permítase ser la persona que usted quiera, ¿sí? Y eso significa que también es ser, sin la idea de aparentar, de ser otra persona, de superponer elementos con los cuales usted no se siente la persona más agradada de manera personal. Entonces, creo que es, permítase ser. Súper, qué chévere. Con esa nos vamos. Ya con esa nos vamos, nos despedimos de este ya último espacio de tertulia durante este semestre. Sí. Nos encontraremos nuevamente, yo creo que en el mes de agosto, con otro programa. Ok. Y nada, nos vemos y recuerden que desde la universidad y desde el área del Departamento de Desarrollo Humano siempre estamos por aquí pendientes de lo Los que ustedes esperamos. necesiten. Los esperamos en los diferentes espacios. Prográmese Sí. con nosotros, pida su cita en el centro de escucha y nos estamos hablando entonces. Muchas gracias, chicas. por la Muchas asistencia. gracias. Gracias, Chao. Juan. Gracias. Chao. Chao.